Amigos míos, martes 30 de enero, en el kilómetro 751 de Alto Cedro, municipio Cueto, en Holguín, se descarriló el tren de carga que recorría la ruta Holguín-Santiago de Cuba. Se volcaron 2 vagones con cajas de jabón de tocador, 5 vagones cargados de cemento quedaron fuera de la vía, 150 metros de vía quedaron inutilizados. Martes 26 de marzo, 2 coches del tren de pasajeros que cubría la ruta Manzanillo-La Habana se descarrilaron. Domingo 14 de abril, kilómetro 364 de la línea central en Santi Spíritus, se descarriló un tren de carga que iba hacia la refinería Sergio Soto y se volcaron 2 vagones cisternas llenas de petróleo crudo. Este petróleo se perdió. ¿Cuál fue la causa de estos descarrilamientos? El pésimo estado de las vías férreas de Cuba, la antigüedad de las locomotoras, la falta de mantenimiento. Según un artículo del 7 de marzo en Diario de Cuba, el 67% de las vías férreas cubanas necesitan mantenimiento. De 34 locomotoras que hacen falta en Cuba para transporte de carga y pasajeros, solo funcionan 12. Ahora, para los que culpan de todo esto al criminal bloqueo yanqui, prepárense. He recibido información privilegiada de un robo de millones de dólares que involucra a Raúl Castro, a Canel, a Francia y de cierta forma a Estados Unidos. Usaron a Estados Unidos para realizar una estafa de millones de dólares. Comenzamos. En mayo de 2015, el entonces presidente de Francia, François Hollande, visitó Cuba. Raúl Castro le metió el cuento de siempre del bloqueo, que tenía muchos problemas con los trenes, los ferrocarriles. Y entonces el presidente François le dijo a Raúl: tranquilo, monsieur, Francia te va a ayudar. Vamos a hacer unos acuerdos empresariales, entre otras cosas, para poner el ferrocarril cubano nuevo de paquete. Es más, Raúl, mira, te invito a Francia para que compruebes por ti mismo nuestra buena voluntad. Efectivamente, en febrero de 2016, Raúl Castro visita Francia. Fue precisamente en este viaje donde los medios franceses se burlaron del Cangrejo, el nieto de Raúl, por esto. Le Petit Journal, cuyo título en español es Pequeño Diario, es uno de los programas más famosos de la televisión francesa, y una gran sección del mismo fue dedicada al encuentro entre el gobernante cubano Raúl Castro y el presidente francés François Hollande. El humor se concentró en el nieto de Raúl Castro, y resumiendo en buen cubano, la esencia de la sátira francesa fue: el tipo es un atravesado. Según se ha escrito, este heredero ha sido entrenado única y exclusivamente para ser el guardaespaldas de su abuelo, y el nietecito le fastidió el trabajo a muchos camarógrafos. Lo siguió hasta la firma de contratos entre ambos países. Derrière Hollande, il pousse presque Hollande pour coller son Raúl. ¿Y aquí qué pasó? Según comentó la prensa francesa, en este pasaje el nieto de Raúl empujó a Hollande. La prensa presente solo gritaba: guardaespaldas, por favor, guardaespaldas, por favor. Aquí se escucha cuando un camarógrafo dice: putain garde-corps, en español, guardaespaldas, hijo de puta. Se sabe que los abuelos permiten a los nietos lo que no permitieron a los hijos. Esta familia es un chiste en cualquier país decente. Señores, el expresidente François Hollande incluso ayudó a Raúl a renegociar la deuda con el Club de París. En 2016, el comercio entre Cuba y Francia ascendía a 257 millones de dólares. En 2018, operaban en Cuba 60 empresas francesas. Ese mismo año, se firmó el contrato con Francia para rehabilitar el ferrocarril cubano. Se creó un proyecto llamado Serfer, firmado entre la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses y la Unión de Ferrocarriles de Cuba. Objetivos del proyecto: modernizar 2 grandes talleres de locomotoras en La Habana y Camagüey, comprar piezas de repuesto, reparar locomotoras, darle mantenimiento a los vagones de pasajeros, capacitar al personal ferroviario. Francia otorgó para este proyecto 40 millones de euros, 46 millones si los cambias a dólares. 10 millones de euros provenían de la renegociación de la deuda del régimen con el Club de París. Todo esto gracias al gobierno francés. Los otros 30 millones provenían de un crédito aprobado por la Agencia Francesa de Desarrollo. Analiza tú cuánta buena voluntad por parte de Francia, bueno, que tú te pones a pensar así, ¿en qué beneficia a Francia que Cuba tenga trenes, compadre? En nada. Francia tiene trenes
metros, guaguas, taxis, aviones, avionetas, helicópteros, tren bala. Cuando yo he viajado haciendo escala en París, en el aeropuerto Charles de Gaulle, ese aeropuerto es tan grande que dentro tiene hasta 1 metro. Fíjate tú. Y este país prácticamente le regaló, mira, 46 millones de dólares a Raúl Castro para que arreglara el ferrocarril cubano, mandó franceses para Cuba. Y vamos a ver qué pasó. La información que yo les voy a dar a continuación me la envió una persona que está dentro de este proyecto y esta persona está muy indignada. Para comenzar, a los ingenieros franceses los reunieron en la embajada de Cuba en Francia y el embajador, antes de entregarles la visa, les dijo que Cuba era un paraíso y que no podían establecer relaciones sentimentales con ningún cubano. El personal francés viajó a Cuba en el año 2018. Hicieron una primera inspección para hacer un diagnóstico general. La situación del ferrocarril era caótica, pura chatarra. Más tarde vino la pandemia y se interrumpió el proyecto. En 2021 regresaron los franceses, hicieron un recorrido por La Habana, en los talleres de Ciénaga y Lluyanó, luego en Santa Clara, Camagüey y finalmente en el municipio San Luis en Santiago de Cuba. A pesar de la chatarra, los ingenieros franceses llegaron a la conclusión de que podían reanimar 84 locomotoras y escogen para ponerse manos a la obra los talleres de Camagüey porque tiene unos terrenos gigantes para reparar locomotoras, probarlas, etc. Bueno, señores, aquí viene la primera complicación y la primera estafa. Los ingenieros franceses son recibidos por un hombre llamado Enrique Abreu. Yo busqué a este sujeto en LinkedIn y me aparece este Enrique Valdés Abreu, director de desarrollo y gestión empresarial de los ferrocarriles en Camagüey. Estudió en la Universidad de Camagüey. Este personaje recibe a los franceses, les da hospedaje, comida, transporte, los guía, pueden hacer esto, esto no. Incluso en los primeros viajes llevaba a los franceses al banco para que cambiaran los euros que traían. Y aquí viene el primer detalle turbio. Después de todo esto, este hombre, Enrique Abreu, le dice a los franceses que no pueden trabajar en los talleres del ferrocarril de Camagüey porque el terreno donde estaban esos talleres era, oye esto, territorio de los Estados Unidos y para trabajar ahí tenían que pagar. Señores, hasta donde yo sé, lo único que se considera en Cuba territorio de los Estados Unidos es la base naval de Guantánamo. Yo nunca he escuchado que en Camagüey hay un pedazo de tierra que pertenece a los Estados Unidos. Si alguien tiene información sobre esto, por favor, háganme llegar esa información para yo enterarme porque no entendí nada. A mí esto me huele a estafa, querían sacarle más dinero a los franceses o ellos están escondiendo algo gordo en los talleres de Camagüey. Y fíjate tú que en toda esta nebulosa están involucrando a los Estados Unidos. Bueno, los franceses mudaron el trabajo para San Luis en Santiago de Cuba y cuando fueron a comenzar, empezó el descaro. Visitaron varios talleres en varias provincias y en ningún taller se había comprado ni una sola pieza para las reparaciones, nada, ni una tuerca. ¿Qué hizo Raúl y luego Canela Cere con esos 46 millones de dólares que prácticamente eso fue un regalo de Francia? Es más, la persona que me hace llegar esta información explota porque se encontró en Camagüey un Chevrolet, de estos Chevrolets que usan para el turismo, que los ponen súper bonitos para darle paseos a los turistas. Bueno, este carro tenía el capó abierto y tenía 2 filtros nuevos para frenos de aire que son los que utilizan las locomotoras. Y al final, señores, estos filtros resultaron ser del lote de piezas que mandaron a comprar los franceses para reparar las locomotoras. Fíjate tú, aparte del robo y la corrupción, lo demás se lo meten al turismo. Esta situación se la informaron a Enrique Abreu. El tipo dijo, yo me encargo, déjenme ese tema a mí. No se supo nada más de ese asunto. Los franceses, indignados, regresaron a Francia. Se pasaron 1 año sin regresar a Cuba. Supuestamente en ese tiempo la parte cubana tenía que trabajar en la parte técnica con las orientaciones indicadas por los franceses para ir armando las locomotoras. Durante ese año los franceses hicieron muchísimas videoconferencias con la parte cubana, capacitando al personal de la isla, haciendo gestiones para comprar más piezas, pero ¿qué pasó, señores? Las piezas nunca llegaron. Los trabajadores cubanos no tenían con qué trabajar, las locomotoras se deterioraron más todavía. El equipo francés, pasado 1 año, regresó. Hicieron otro diagnóstico. Resulta que había que poner más dinero para comprar más piezas. Pero la estafa era doble. Había que poner más dinero, pero esta nueva compra no la podía hacer Francia. No. Francia tenía que mandarle el dinero a Cuba para que el régimen hiciera la compra en China, supuestamente porque en China las piezas iban a ser más baratas. Bueno, señores, se hace toda esta gestión
Y estas nuevas piezas, con este dinero que tenía que manichar el régimen, bueno, esas piezas nunca llegaron, ni de China ni de ningún lado. ¿Y qué hizo descaradamente el régimen a través de la Unión de Ferrocarriles de Cuba? Bueno, le dijeron al equipo francés, mira, ustedes háganle una capacitación a los trabajadores cubanos y luego ustedes pueden irse para Francia, que nosotros lo vamos a hacer todos solitos. La persona que me envía esta información me dice que los trabajadores de los talleres en Santiago de Cuba, uno, no tienen ni idea de cómo funciona una locomotora en la práctica. Dos, no tienen las condiciones, no tienen ni la ropa adecuada, ni el calzado adecuado para trabajar, no hay baño en los talleres, no les dan almuerzo, llegan a las 10 de la mañana y se van al mediodía. Los franceses, por lástima, le han tenido que regalar a estos trabajadores dinero, comida, ropa, zapatos, o sea, un desastre. Y como el régimen quería que los franceses se fueran de Cuba a toda costa, les dijeron que las piezas de China iban a llegar en 4 meses. Ok, se fueron los franceses a Francia. 4 meses después regresaron a Cuba, los recibe de nuevo el tal Enrique Abreu y les dice que necesitan 10 millones de euros más para comprar herramientas que, bueno, ahora ya tenían las piezas, pero no tenían las herramientas para montar esas piezas. Ya tú sabes, el viejo cuento de la buena pipa. Pero los franceses se dieron cuenta de una cosa, vaya, qué descaro. Se dieron cuenta que en los comprobantes de las piezas compradas, el dinero gastado era mucho menos que los 46 millones de dólares que había dado Francia. Cuando los franceses les reclamaron a Enrique Abreu, este sujeto dijo que no, que espérate, eso fue un error, eso seguro una equivocación, un número mal puesto a la hora de imprimir los comprobantes, un error burocrático. El equipo francés dijo, ok, vamos a ver las piezas. Fueron a San Luis, en Santiago de Cuba, tuvieron que esperar, bueno, primero el barco de China, que sí, están las piezas, pero el barco de China tiene que llegar al puerto del Mariel, ya están en el puerto del Mariel, pero ustedes tienen que esperar porque esas piezas ahora hay que transportarlas a Santiago de Cuba, todo estirando el chicle. Cuando supuestamente llegó el lote del Mariel a Santiago de Cuba, señores, no había ni una sola de las piezas que tenían que comprar. Los franceses colapsan, llaman para Francia y bueno, después, como por arte de magia, aparecieron las piezas en un almacén en la estación de trenes en Santiago de Cuba. Y ya a estas alturas no solo le estaban robando los millones de dólares al gobierno francés descaradamente y al Club de París, no, a los franceses también los estaban exprimiendo de manera rispichurri, lupuchuda, a nivel de barrio, de solar. ¿Qué estaban haciendo con los franceses? Ya no los hospedaban en hoteles de Isla Azul como al principio. No, Enrique Abreu, con un amigo que se llama Adrián, que vive en el reparto Santa Bárbara en Santiago de Cuba, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban metiendo a los franceses en casas de renta para cobrar las comisiones y además les cobraban el desayuno, el almuerzo, la comida. Cere, tú calcula que estos son unas personas que van a Cuba a tratar de resolverle un problema a los cubanos con dinero francés. Tú te das cuenta cuando nosotros decimos ni un kilo para Cuba, ni una donación, no le den nada a ese régimen, no hay acuerdo. Después los malos somos nosotros, pero mira el descaro aquí. Queriendo ayudar a la gente, siempre terminas engordando los bolsillos de la familia Castro y de la cúpula. Y además terminas estafado, robado, parasitado por estos dirigentuchos de la base como este Enrique Abreu. ¿Qué gentuza miserable para llevar las riendas de las cosas en Cuba, desde la provincia hasta el gobierno, hasta el PCC? Dios mío. Pero te digo más, en los papeles, en el contrato del proyecto entre Cuba y Francia, los franceses aparecen como si estuvieran hospedados en el Hotel Las Américas, en Santiago de Cuba. O sea, para que tú veas el descaro entre ellos mismos, este dirigente, Enrique Abreu, le tumba el negocio hasta Gaesa. No, para un hotel no, eso es dinero para Gaesa, dinero para mi bolsillo, te meto en una casa de renta para cobrar comisión y después desayuno, el almuerzo y la comida, más dinero para mí todavía, Gaesa que se joda. Fíjate tú cómo están ellos robándose entre ellos, es un canibalismo brutal. Pero bueno, señores, así llegamos al día de hoy, 1 de mayo de 2024. La mayoría de los franceses, por supuesto que han abandonado el proyecto, indignados con Cuba, no quieren saber de Cuba, consideran a Cuba un país ladrón, un país estafador. No obstante, todavía quedan algunos franceses en este proyecto. En abril viajaron a Cuba. Ahí no han podido hacer nada porque supuestamente están esperando otro barco
con las herramientas, con más piezas, y sin eso no pueden avanzar. Y también hace falta ahora un aceite especial que tampoco hay en Cuba y que hay que poner más dinero para comprar ese aceite, que además va a venir en un barco fantasma, y hay que esperar todo eso, y excusa tras excusa tras excusa, muela y cuento chino. Resultado, señores, han pasado 6 años desde 2018, han desaparecido 46 millones de dólares así, y las locomotoras siguen destruidas. De las 84 locomotoras propuestas para ser arregladas, solamente 2 recibieron el mantenimiento indicado. Fíjate tú, ahora yo me pregunto, ¿dónde están los 46 millones de dólares? Después Canel se para en su podcast y dice: no, por culpa del bloqueo tenemos que comprar un barco, pero cuando compramos ese barco para transportar la harina por todo el país o el petróleo, es un problema porque no podemos arreglar los trenes por culpa del bloqueo, entonces se nos afecta la infraestructura para mover esa mercancía por culpa del bloqueo yanqui. Y mientras tanto, mira la historia que hay detrás, mira el robo de millones de dólares que hay detrás. Francia, que incluso cuadró la caja con el Club de París en favor de ese régimen, para que tú veas que esta gente no sirve, compadre, definitivamente no sirve. Ahora tú le preguntas a Canel, a Raúl: oye, ¿qué tú hiciste con los 46 millones de dólares? Y se hacen los locos a hacer como Raúl en 2016, cuando fue a jinetear este proyecto a Francia, que los periodistas le preguntaron: Raúl, ¿cuándo los cubanos van a poder votar libremente? Mira lo que le metió a Raúl. Señor Castro, ¿cuándo los cubanos podrán votar libremente? Saludos a todo el pueblo francés. ¿Y cuándo los cubanos podrán votar libremente? Y bueno, señores, así las cosas. Antes de despedirme, recuerden siempre que Cuba fue el segundo país de América en tener ferrocarril, ¿ok? En 1837. Chao.